Academia VRS. Preguntas sobre VRS. ¿Cuáles son las indicaciones de profilaxis frente a VRS con nirsevimab? La indicación recogida en la ficha técnica es literalmente la prevención de la enfermedad de vías respiratorias inferiores producida por el VRS en neonatos y en lactantes durante su primera temporada de VRS. Es decir, el nirsevimab se debe administrar a todos los lactantes, tanto los que estén sanos como los que tengan patología de base, y tanto a niños nacidos a término como a pretérmino, siempre y cuando se encuentren dentro de la temporada de circulación de VRS. Sin embargo, y a pesar de que en ficha técnica se especifica que la edad recomendada máxima es de 2 años, las diversas sociedades científicas a nivel nacional y mundial se han posicionado a favor o en contra de diversas especificaciones en cuanto al máximo de meses a los que se puede administrar este anticuerpo. Por ejemplo, la Sociedad de Neumología Pediátrica Francesa lo ha recomendado para niños menores de 12 meses, pero por el contrario la ACIP lo ha recomendado para niños menores de 8 meses y la Asociación Española de Pediatría, la AEP, lo ha recomendado para niños menores de 6 meses. No obstante, lo más correcto es utilizar las propias palabras que aparecen en la ficha técnica, ya que lo más adecuado es administrar el anticuerpo al principio de la temporada independientemente de la edad del lactante hasta un máximo de 24 meses. Pero para comprender mucho mejor esto es necesario quizá poner ejemplos más concretos. Imaginemos, por lo tanto, un niño que se llama Mario y que nace ahora en junio de 2023. Mario lo que va a tener que hacer es recibir el anticuerpo monoclonal en octubre del año 2023, que es cuando previsiblemente empieza a circular el VRS y por tanto él tendrá 5 meses. Pero ahora imaginemos una niña que se llama Lucía y que nace en enero de 2024 y como en enero ya circula el VRS, estamos en plena temporada, ya se considera que estamos dentro de este periodo de circulación del virus y por lo tanto Lucía tiene que recibir el nirsevimab justo al nacimiento en enero de 2024. Esta temporada de VRS, por lo tanto la de 23-24, sería la primera temporada de Lucía, por lo que ella no volvería a ser inmunizada en octubre de 2024. Por lo tanto, si necesitamos una respuesta corta y fácil de entender, todos los niños que entren en la primera temporada de VRS podrían ser inmunizados con nirsevimab. En este sentido, conviene recordar que el periodo de circulación del virus no es lo mismo que el periodo de vigilancia. Al fin y al cabo, muchas veces el periodo de vigilancia que se tiene para los virus respiratorios es de la semana 40 de un año hasta la semana 20 del siguiente, pero aquí va a estar un poquito en función de las distintas sociedades científicas y de los distintos hospitales la utilización del nirsevimab en función de cuándo se empiecen a detectar casos de VRS en los niños que estén localizados en un determinado área. No obstante, es conveniente también añadir que el desarrollo clínico del nirsevimab ha contemplado una segunda indicación que sería destinada para los niños de mayor riesgo, es decir, aquellos que tengan cardiopatías congénitas y displasias broncopulmonares. En estos se puede administrar una segunda dosis en la segunda temporada, cosa que no se puede hacer en el resto de niños. Así, estos niños que tienen ciertas patologías de base recibirán una dosis adicional, una dosis en la primera temporada y una dosis adicional al principio de su segunda temporada. Esto no está indicado, esta segunda indicación para la segunda temporada no está todavía en ficha técnica, pero sí que está recogida, por ejemplo, en el calendario de inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría. En lo referente a la dosificación existen dos formatos, uno en 50 miligramos en jeringa precargada de 0,5 mililitros y otro en un formato de 100 miligramos en jeringa precargada de 1 mililitro. La principal diferencia de estos dos formatos es que uno permite inmunizar con una dosis de 50 miligramos a los niños menores de 5 kilos con una sola dosis y en el caso de la de 100 miligramos sería para los niños de más de 5 kilogramos. Existe además la indicación en el caso de los niños que estén entre 1 kilo y 1,6 kilogramos, que son niños prematuros con bajo peso al nacer. No se dispone de datos clínicos, pero sí que se hace una extrapolación de la dosificación para estos niños tan pequeños. En el caso de la inmunización del niño que tiene riesgo por patologías de base, existe actualmente un desarrollo clínico para la indicación de una dosis de 200 miligramos para el segundo año de vida, pero esta dosis aún no está disponible, por lo que se necesita esperar para los próximos años para que esté integrada en la ficha técnica.